Buenas tardes. Siempre saludo, ¿no? Importante, una y otra vez si es posible. Bien, entonces, ya hemos avanzado el tema de la primera semana. Ya hemos visto gametogénesis. Y vamos a ver este último temita y la próxima semana su examen práctico, oral. Y con ISO. ¿Ya? Y con imágenes. Aquí en la pantalla. ¿Ya? Vamos a hacer un repaso de lo, bueno, vamos a hacer un examen repaso que va a valer puntaje. ¿Ya? Vamos a ver si va a valer 2.5 o directamente 2 puntos, pero ya no vamos a ver esos temas en el examen final que hace. Sí, examen práctico. Práctico, pues no es con una hoja, ¿no? Ahí das una hoja y listo. No es práctico, eso es teoría. Vamos a hacer nosotros pura práctica. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a avanzar segunda semana del desarrollo embrionario. Ya el desarrollo, muy importante e interesante que sepan esta segunda semana, porque aquí entran varias preguntas igual de examen con el doctor. Entonces vamos a ver esto. Si ustedes tienen preguntas, dudas, pregunten. ¿Ya? Si tienen alguna duda, no escucharon bien, pregunten. Lo importante es que todos aprendamos. ¿Ya? Segunda semana del desarrollo, o también llamado disco germinativo bilaminar. ¿Por qué le dice disco germinativo bilaminar en la segunda semana del desarrollo? ¿Por qué se le denomina así? Disco germinativo bilaminar. ¿Por qué? ¿Por qué se le considera disco germinativo bilaminar? Porque hay dos láminas. Bilaminar. Dos láminas. ¿Cuáles son esas dos láminas? Que aparecen en esta segunda semana, el desarrollo. Muy bien, el blastocito, ¿se acuerdan ustedes que se dividía en dos, ¿no? ¿Cómo se divide el blastocito? En embrioblasto y trofoblasto. Eso hemos visto en la primera semana. Y ahora vamos a ver aquí la segunda semana de desarrollo, también llamado disco germinativo bilaminar. ¿Listo? Entonces nosotros vimos que en el día 6 y el día 7, ¿qué pasaba con el blastocito? Hemos visto en la anterior imagen, ¿no? Hemos visto, voy a dibujar aquí una estructura que se va a llamar, ¿cómo se llama esta estructura de acá? Muy bien, útero. A este es el útero. Todo este es el útero. Vamos a hacerlo grandecito. Y acá hay unas estructuras que salen a los lados. ¿Cómo se llama esta estructura que sale a los lados? Trompas de falopio. O trompas uterinas, ¿no? Vamos a ver si no me sale medio grave. El día de hoy vamos a hablar harto sobre esto. Ya, digamos que así es la trompa de falopio. Digamos que así es el útero. Y estos son los famosos ovarios. Derecho, izquierdo. Una mujer con un solo ovario, ¿será que puede embarazarse? Sí, muy bien. Todo caché, todo bien. Esto es importante, lo que vamos a ver esta noche. Muy importante lo que vamos a ver en este dibujito. Ya. ¿Se reconoce, no? Yo lo reconozco más o menos. Ya. Más adelante. Disco germinativo bilaminar. En el día 7
En el día 7 vimos que el blastocito, este es el útero, ¿no? Dibujito medio grave. ¿Y a qué día más o menos, en qué día aproximadamente salía de aquí, del ovario, se iba el ovocito ya implantado, el óvulo ya con el espermatozoide, el cigoto? ¿Cuántos días tarda en llegar a la luz uterina? 3 a 4 días, muy bien. A los 3 a 4 días ya está aquí en la luz uterina, en el fondo del útero. ¿Y a los cuántos días se implanta aquí el blastocito? Al endometrio. En la mujer. ¿A los cuántos días? Día 6, día 7, ¿no? Primera semana, finales de la primera semana. El blastocito tiene unos receptores en su superficie que se llaman receptores de ¿cómo? L-selectina. Y aquí el endometrio de la propia mujer, esta parte, esta capita del útero, la parte interna, se llama endometrio. ¿En qué contiene? ¿Qué receptores contiene? De carbohidrato. Es todo el azúcar que nosotros consumimos, las mujeres consumen, ¿no? Ahí se forma una capita delgadita de carbohidrato. Carbohidrato. ¿Y qué tiene el blastocito? ¿Qué tenía? ¿Qué receptores tenía? L-selectina. La L-selectina del blastocito, donde se va a formar el futuro bebé, junto con el endometrio, se unen. Eso les va a preguntar el doctor en su examen. L-selectina ahí, receptores de carbohidrato. El receptor de carbohidrato es la parte materna y el L-selectina es la parte del futuro embrión, ¿no? Del futuro feto. Entonces, gracias a esa unión que hay dentro del endometrio uterino, L-selectina con carbohidrato, se forma lo que es la implantación. ¿Ya? Entonces, gracias a qué receptores ocurre la implantación del endometrio junto el blastocito, junto con el endometrio de la mamá, de la mujer. Gracias a qué receptores. L-selectina del blastocito y endometrio los receptores de carbohidratos del endometrio. Así, ambos se unen. ¿Ya? Y aquí está, mire esa superficie. ¿Esto de aquí qué es? A ver. Ay, esta parte de aquí qué es. Toda esta parte de acá. Miren estas células Q cilíndricas. ¿De dónde es esta parte? En este esquema de su dibujo. ¿De dónde es esta parte? ¿Es esto lo mismo que esto? Es el endometrio uterino, muy bien. Y este es el blastocito que se implantó aquí con sus receptores de L-selectina. Y aquí del endometrio, ¿con qué receptores? De carbohidrato. Eso tienen que anotarlo, porque es pregunta de examen, no se olviden, con el doctor. El año pasado entró esa pregunta. ¿Cuáles son los receptores que interactúan para la unión del blastocito de todo esto con el endometrio uterino? ¿Cuáles eran esos receptores? L-selectina y receptor de carbohidrato. Nunca se olviden eso. ¿Ya? Normalmente el blastocito que hemos nosotros visto en la primera semana, estamos recordando primera semana, se implantaba en el endometrio uterino, ¿sí o no? Aquí se llama embarazo intrauterino. ¿Por qué le dicen embarazo intrauterino? Porque ocurre dentro del útero. ¿Y qué pasa cuando le dicen embarazo ectópico o extrauterino? Fuera, puede ser aquí en el mismo abdomen, puede ser aquí o puede ser aquí, ¿no? Vamos a ver eso más adelante. Normalmente es que el blastocito se implante en la cara anterior o posterior del endometrio del útero. Porque ustedes saben que el útero es así, redondito. Entonces tiene una cara anterior y una cara posterior, como anatomía. En misma cara anterior o posterior se implanta el blastocito. ¿Listo? ¿Se entendió ahí? Porque eso fue también pregunta de examen. ¿En qué caras, en qué parte del útero se implanta el blastocito? ¿En qué parte? ¿En cuál cara? ¿En la cara anterior o en la cara posterior del endometrio del útero? ¿Pero será que te dice en la cara inferior? No, aquí no se implanta. ¿Qué pasa si aquí se implanta en el
interior se puede salir porque aquí está la cavidad vaginal. Puede salir cualquier esfuerzo que uno haga, lo saca, ¿no? Normalmente, ¿dónde se implanta entonces el blastocito? Cara anterior o posterior del útero. Importante anotar eso. Después de que se haya implantado, miren, se implantó, se puede producir una ligera hemorragia. ¿Cómo se llama esa hemorragia? ¿Quién estudió, quién leyó del libro? Pequeña hemorragia que presenta la mujer cuando se implanta el blastocito al endometrio del útero. Aquí. ¿Cómo se llama esa hemorragia que tiene? ¿Cómo se llama? Sangrado de implantación se llama. Sangramiento de implantación o hemorragia de implantación. Y la mamá dice que ya es mamá, pero no se da cuenta. Mi periodo, dice. Pero mi periodo, poquito. Porque se implantó. ¿Por qué le vino esa hemorragia pequeña? Porque yo escuché pacientes, mujeres, que le decían, no, pero si me vino mi regla al un mes, pero resulta que ella estaba embarazada más antes. ¿Por qué le viene eso? Y ella dice que le vino la regla y solo le duró un día. Esa regla que le dure solamente a una mujer un día puede ser dos cosas. Alteraciones hormonales o embarazo. Entonces, ¿a los cuántos días el ovocito iba desde las trompas de falopio hasta la luz uterina? 3 a 4 días. Pregunta de práctica. De ahí llegaba y se implantaba al endometrio. ¿En qué parte del endometrio del útero se implantaba? ¿Anterior o posterior? O posterior. ¿Inferior? No. ¿Superior? Tampoco. Anterior y posterior. Ojo, anoten bien eso. Su cabecita. Imagínense un útero así, redondito. Que normalmente es redondito y hacia adelante. ¿No? Como tenemos unas imágenes ahí. Ahorita les voy a mostrar. Normalmente ahí se implanta el blastocito, el futuro embrión y la futura placenta. ¿Ya? Hasta ahí todo se entendió, ¿no? Listo. Entonces se implanta y hay un ligero sangrado. Mire, y ahí ya se implantó. Y hay un ligero sangrado. ¿Cómo se llama ese sangrado? Sangrado de implantación o hemorragia de implantación. ¿Ya? Que se da. Puede ser una hemorragia así pequeñita. Poquito le puede bajar. Y va a decir la mujer, ay. Importante saber eso. Me dijo, pucha, un día me bajó y solo un día duró. Ay, ¿no será implantación? Eso avanzamos en embriología. Estaba asustada. Más bien no fue. La cosa es que tenía aquí un gran quiste. ¿Ya? Entonces, alteraciones hormonales, ¿no? Un gran quiste acá, ¿será que produce un ciclo que le baje normalmente 5 días, 7 días? Igual conozco una conocida que tiene chip acá. Y le dura su menstruación, ya va durándole 15 días. Por el chip. Hay mujeres que responden distinto y está engordando de a poquito. Y hay otras mujeres que se enflaquecen más. Depende del físico de cada paciente. Son casos interesantes que no sé por qué a mí me consultarán. Pero yo escuché de todo. Incluso vi un aborto espontáneo por un susto. Se asustó tanto la paciente que lo botó. Le empezó a sangrar y lo botó al bebé. Y eso que tenía 3 semanas. 3 semanas de embarazo. Y por un susto tremendo que tuvo, lo botó. Son casos raros que yo escuché. Pensaron que era mola, pensaron que era un tumor de embarazo, porque hay tumores de embarazo, pero en realidad era por un susto lo perdió. ¿Ya? Entonces, sin desviarnos del tema, ¿el blastocito se implanta en la cara anterior o posterior del anterior? La semana, ¿no? Ahora nos toca la segunda semana.